desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista. Hoy vamos a abordar el tema del Congreso Nacional y la posición del Partido Liberal de Honduras. Tiene 26 diputados los liberales y pues muchos se sorprenden cuando hablan que el Partido Liberal está buscando la dirección del Congreso Nacional de la República, porque el Partido Nacional ha sacado más diputados, Alianza Patriótica de Romeo tiene 4, Libre tiene una gran cantidad de diputados en relación a lo que es toda la conformación del Congreso Nacional. Hoy vamos a hablar de ese tema, pero antes voy a presentar la nota de introducción para que estemos pendientes y conscientes de lo que vamos a hablar esta mañana. La crisis interna que hace unos días sacude las filas del Partido Liberal de Honduras es una realidad derivada de la aplastante derrota electoral del pasado 26 de noviembre y del acomodamiento de sus figuras a la realidad política que vivimos hoy. Y no es para menos, los dolores intestinales se apretujan en la institución desde que el resultado de las elecciones descartó el posible resurgir del más que centenario partido que hoy ocupa la tercera posición en la preferencia electoral con 483.956 sufragios para un 14.73%. La crisis postelectoral dejó confrontado al liberalismo y se agudiza al trascender públicamente posiciones encontradas de diputados electos respecto a la definición de una línea partidaria de parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que preside el ex candidato presidencial Luis Zelaya, en la elección de la Junta Directiva del Poder Legislativo, a la que aspiran en el buen entendimiento del equilibrio de poderes y gobernabilidad nacional. Una breve ruta donde sobresalen reclamos por la derrota, exclusión de líderes y dirigentes y desacuerdos en la manera de incorporarse a la vida política nacional desde la tarima de los partidos opositores y ahora la advertencia de los mandos partidistas de expulsar a quienes desientan de la disciplina. Un escenario en el que el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, reclama la presidencia del Congreso Nacional para la oposición a fin de que existan pesos y contrapesos que aseguren la gobernabilidad del país. Sería un error craso que el Partido Nacional se empecine en dirigir el poder legislativo, destacó el expresidenciable, al tiempo que desestimó la actitud reacia de algunos diputados rojiblancos que han empezado a marcar distancias de la jerarquía partidista. En torno a declaraciones del diputado electo Elvin Santos, Zelaya aseguró que hay cosas prioritarias como la gobernabilidad del país. Elvin Santos aseguró que no permitirá que se instale una dictadura que expulse a correligionarios liberales ante el dictado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de castigar el desacato con expulsión de militantes. Que no me venga a decir a mí Luis Zelaya que va a venir a expulsar a la gente porque el partido es de todos los liberales. Nadie tiene que amenazar con sacarnos, mucho menos a mentir en las redes sociales en donde se asegura que apoyaré a Juan Orlando. Habráse visto semejante maldad, apuntó. Edinora Cherefan, diputada liberal electa por Francisco Morazán, afirmó que estando en el Congreso Nacional se quitará la camisa liberal y se pondrá la H en el corazón. El que no sabe perder no merece ganar y espero que se depongan intereses personales o partidistas y se piense en el país, señaló. Las tribulaciones políticas continuarán, dice la diputada reelecta del PIN-USD, Doris Gutiérrez, quien asegura que la presidencia del Legislativo, como demandó el expresidenciable liberal para la oposición, está en los cuernos de la luna. Los liberales tienen derecho a pretender la presidencia del Legislativo que en el pasado despreciaron teniendo los votos suficientes para hacerlos, pero lo mejor sería que la oposición tuviera el Congreso Nacional. Pero tener esos 65 votos lo veo como camarón, difícil como en los cuernos de la luna, reiteró. Sin embargo, en horas recientes, la dirigencia liberal sostuvo un encuentro en el que al parecer se logró limar asperezas y definir una línea de acción partidaria frente a la nueva institucionalidad y los otros partidos que conforman la oposición política. En tanto, el Partido Nacional inició reuniones en las primeras pláticas para elegir a la nueva Junta Directiva de la Cámara Legislativa, mientras trascienden reportes de que diputados de la Alianza Patriótica, DC, UD e incluso algunos liberales se reunirán con el oficialismo para lograr esa integración.
El pueblo hondureño eligió 61 diputados nacionalistas, 30 de Libre, 26 liberales, 4 de la Alianza Patriótica, 4 del PINU, 1 del PAC, 1 de UD y 1 de la DC. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Bien, ahí está, 61 el Partido Nacional, 30 Libre, 26 los liberales, 4 la Alianza Patriótica, y ahí voy a buscar... 1 la DC. 1 la DC. 1 el PAC. 1 el PAC. Y el PINU sacó 4, pero eso no se cuenta. UD sacó 1, a Mario Noé Villafranca también. Sí. Bien, saludo a mis invitados, doña Selma Estrada, un gusto que esté acá. Gracias, buenos días, licenciado Raúl. Buenos días, pueblo hondureño. Abogado Juan Carlos Bearrientos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y feliz año. Y el diputado electo por Copán está conmigo, el amigo Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, bienvenido. Sí, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, luego de los últimos acontecimientos en el partido, doña Selma Estrada, abogada, militante del partido, ¿qué piensa de lo que ocurrió? A los liberales nos decían que se iba a ganar y hemos recibido la derrota más contundente de la historia del partido. La anterior la había recibido Mauricio Villeda. Esta vez recibimos una derrota más grande que el Partido Liberal, después de ser uno de los partidos más grandes de Centroamérica, esta vez no alcanzó ni medio millón de votos el Partido Liberal. Creo que esto debe llamar a la reflexión a los dirigentes liberales que están enfrentados, a los que dicen que existe un lado oscuro y a los que les contestan diciendo que ellos son el lado negro. El lado oscuro, según algunos, es que hay gente en el Partido Liberal que ya está, que no está tan activa, pero que es el lado oscuro porque evita las cosas que ellos quieren hacer. Entonces los del lado oscuro les dicen que ellos son los del lado negro porque en los últimos años han llevado la derrota al Partido Liberal. ¿Qué se puede hacer? Alguna gente está muy preocupada, habla hasta de la extinción del Partido Liberal, de continuar estos pleitos que hoy, yo aquí no voy a mentir, lo sigue teniendo el Partido Liberal. Sus principales autoridades están enfrentados. Don Luis Zelaya es una facción y hay otra facción. Hay un enfrentamiento claro en los medios de comunicación entre don Luis Zelaya cuando menciona indirectamente o directamente al expresidente Carlos Flores y cuando el expresidente Flores ayer, ya voy a buscar ese periódico, le contesta a Luis Zelaya. Está enfrentado don Luis Zelaya con Elvin Santos y Mauricio Villeda se ubica en el lado de Luis Zelaya. Así están los liberales. Porque para decir la verdad en este programa, no vamos a venir a mentir ni a tapar el sol con un dedo. Por eso digo, si los liberales no logran acuerdos para rescatar el partido, hay enormes problemas. También se van a enfrentar por la jefatura de la bancada, estoy seguro de eso. Y aparte de eso, eso de que van a ganar la presidencia del Congreso, realmente no creo que tengan una sola posibilidad de eso. De acuerdo a lo que yo he platicado con mis fuentes políticas, el Partido Liberal no tiene ninguna posibilidad de eso. Pero si pasa lo contrario, qué bueno, y no hay lucha que no debe hacerse. Doña Selma. Bueno, es interesante el tema que nos trae el día de hoy. Yo creo que la finalidad será, cuando terminemos de esta presentación, tengamos conclusiones positivas con sugerencias en base a los errores que hemos cometido, y digo hemos como parte del partido por más de 30 años, conociendo toda la dirigencia dentro de el marco que se puede. Venimos arrastrando esa derrota ya de dos, tres veces. Quisimos en un momento dado desde el Central Ejecutivo el poder tratar de hacer un proyecto de acercamiento, de construcción de un nuevo partido, pero cuando uno no maneja y no es parte de la cabeza del partido en ese momento, pues creo que lo que más, en el caso mío, lo que decidí fue mejor retirarme ante una negligencia e inoperancia durante ese periodo. En cuanto a las estadísticas, la última estadística que yo había visto, conforme a un estudio que hicimos con Darío Hernández y un grupo del Central Ejecutivo, fue que en el periodo del Suazo Cordobismo habíamos sacado 600
600 y pico de mil de votos, y luego la parte más baja fue cuando fuimos a elecciones con Mauricio Villeda. Y hoy vamos a elecciones nuevamente con el señor Zelaya y resultan un monto muy bajo, con 400 y pico mil, ¿verdad? 400 y pico de mil de votos, que nunca antes en la vida. Creo, y escuchaba yo al licenciado Zelaya, un hombre que tendrá buenas intenciones, él habla mucho de principios y valores, como que solo él los tuviera, pero que todos entendemos y sabemos que hay un gran trabajo que hacer. Es difícil cuando una persona que nunca ha estado en política se somete a o asume una responsabilidad como la que él tuvo de ser presidente del partido y además candidato a la presidencia de la República. Y venís a encontrar un partido que no tiene, en ese momento, no tiene nada de conformación, no tiene planificación para principiar su edificio totalmente lúgubre, sin puertas abiertas, y luego asumir esa gran responsabilidad y tirarse directamente a la candidatura no es fácil. Sé que ha agarrado mucho valor en hacerlo, pero también los resultados que tenemos, lo he escuchado a él diciendo que cometió muchos errores, y creo que sí. Creo que en un momento dado hubo reuniones, y aquí está Raúl Valladares que diga, donde estuvimos explicándole a él qué era lo que pensaba la mayoría de la dirigencia, los grupos, los gremios, los diferentes equipos que en un momento dado necesitaban y querían ser incluidos dentro del Partido Liberal en ese momento, no para que les pagaran, sino por un voluntariado y por un deseo. Pero al final no se hizo. Yo espero que en estos momentos actuales, pasando estas circunstancias que son propias de elegir un nuevo Congreso Nacional, y me alegra de que esté en contacto con los diputados y diputadas, que le den a cada quien lo suyo, que le den el valor que tienen aquellas personas que han sido votadas, especialmente las mujeres, porque siento que una de las partes, aparte de todo lo que encierra el Partido Liberal, el tema de las mujeres no han sido tomadas en cuenta desde el marco que nos merecemos como ciudadanas y como parte del Partido Liberal, y somos las que llevamos a ustedes, los hombres, a los cargos. Aquí está mi querido licenciado Elvir, el ingeniero Elvir, un exalcalde que tiene cómo hablar del partido porque ha sido alcalde, ¿cuántas veces? 2 periodos. 2 periodos, haciendo un trabajo excepcional dentro de su función municipal como dentro de función del partido. Y cuando tenemos hombres o mujeres de esa calidad, no es propiamente los estatutos que cambian un partido. Lo que cambia es el afecto, más que el partido es de masas, es el acercarse a la base, es abrazar a esa base, el saber qué piensa esa base para poder luego hacer una planificación y construir el partido. Solamente ahí me quedo. Abogado Juan Carlos Barrientos, ¿usted qué piensa de la situación del partido? Raúl, yo manifesté en una oportunidad... Por cierto, perdone, yo creí que usted era el suplente del Elvin Santos y al final no apareció. No aparecí porque el ex candidato don Luis Zelaya se enfrascó en una actitud estéril, tratando de quitarme de la suplencia. Me dedicó casi 1 mes y medio de su campaña política apareciendo mediáticamente, atacando la suplencia que yo tenía. Yo me sentí muy honrado porque yo nunca imaginé de que una suplencia fuera tan importante, pero después comprendí que eso obedecía más bien a una actitud egoísta de su parte, porque yo en su momento pregunté de que cuál era el problema conmigo, si es que yo tenía algún pecado o alguna situación que pudiera realmente considerarse como letal para el partido, y él me manifestó, o la gente de su alrededor principalmente, que no, que conmigo no había ningún problema, simplemente que me dieron a entender que prácticamente que era un capricho, y básicamente era como retrotraer un celo, siento yo, de liderazgo con el ingeniero Elvin Santos, al cual me une una gran amistad, una gran cercanía,
Y yo interpreté al final de que todo esto era contra Elvin, no era contra mí. Así que me vi obligado a retirarme para complacer al señor Zelaya y que ya esto no siguiera dañando más al Partido Liberal. Yo creo, Raúl, que una de las cosas que en los últimos procesos electorales ha dañado al Partido Liberal, y parece un contrasentido, es las elecciones internas. Porque en otros partidos, cuando van a elecciones internas, y pongo de ejemplo al Partido Nacional, como es un partido disciplinado, un partido vertical, ellos acatan el resultado del proceso electoral y en bloque se dedican a trabajar y a organizar su partido. En cambio, dentro del Partido Liberal ha estado ocurriendo un fenómeno, principalmente dentro de los últimos 3 procesos electorales, y es que el que pierde nunca es incluido por el ganador. Por el contrario, no quieren que la gente participe, no los quieren involucrar en los procesos participativos que debe tener el partido, y eso da como resultado, por ejemplo, de que cuando ganó Mauricio Villeda, a Yanni Rosenthal no lo podían ni ver en las concentraciones. Muchas veces yo vi en un par de oportunidades que lo humillaron porque lo subieron a la tarima y ni tan siquiera le querían dar la palabra, es decir, lo miraban como un paria, como una persona que tuviera lepra, y su único pecado era que había perdido la elección interna. Desde ahí se viene conformando en el Partido Liberal una argolla que precisamente ahoga y asfixia a los candidatos, porque cuando el señor Luis Zelaya gana, después de no haber ni conocido dónde quedaba el central ejecutivo del Partido Liberal, porque él en su momento lo manifestó y dijo que era la primera vez que llegaba ahí a las oficinas del partido, se enfrenta a una circunstancia donde él cree que todavía está en la rectoría de Unitec y empieza a pretender manejar de manera vertical y de manera dictatorial el partido, aunado al ego tremendo que el señor tiene, y empieza a desconocer a liberales de vieja militancia y empieza nuevamente a ser absorbido por esa argolla que tenía el candidato anterior. Y si usted tiene malos resultados con los mismos jugadores, tenga la certeza de que eso se va a repetir. De tal circunstancia que la no inclusión de un montón de liberales que no pertenecían originalmente al movimiento o a la corriente de don Luis Zelaya es una de las cosas que empieza a propiciar los problemas dentro del Partido Liberal. Problemas que los venimos arrastrando, repito, desde la elección de Elvin Santos. En este caso particular, yo creo que cuando una persona va de candidato de un partido, aparte de unir, aparte de no confrontar, aparte de no ponerse a pelear por tonterías, como por ejemplo por una suplencia, usted debe tratar de ser inclusivo y de involucrar dentro de los trabajos del partido inclusive a aquella gente que le cae mal o que usted considera de que no forma parte inherente de lo que es su participación original en la política. Y yo he notado que últimamente dentro de esa polaridad que hay y dentro de esa hiperestesia política que existe, cuando una persona no está de acuerdo con lo que usted piensa, cuando una persona está en contra de los criterios que aparentemente usted cree que son verdades absolutas, inmediatamente corren a llamarlo de manera peyorativa como lado oscuro. Sí, y entonces yo diría, ¿quién es el lado oscuro? ¿El que no está a favor mío? ¿El que discrepa? ¿O aquel que me adula y que todo lo que yo digo lo celebra? ¿O aquellos consejeros que tengo yo al lado, que como yo no he pertenecido al Partido Liberal de manera activa, pero están al lado mío endulzándome el oído y dándome consejos que muchas veces tienen que ver con resentimientos de carácter personal, y que el candidato pone oídos a eso, y que el actual presidente del partido pone oídos a eso, y que frente al montón de errores que cometió en la campaña política, ahora pretende levantar el perfil político, yéndose a refugiar en los brazos de Mel Zelaya, que Mel Zelaya es el principal destructor del Partido Liberal. Mel Zelaya vino a dividir al Partido Liberal, es el enemigo número 1 que tiene el Partido Liberal, porque lo ha dejado prácticamente en manos del Partido Nacional, porque desde que existe el Partido Libre, el Partido Liberal pierde continuamente las elecciones.
Antes había por lo menos un balance en el ejercicio del poder, porque un periodo lo ganaba el Partido Liberal, otro lo ganaba el Partido Nacional, y se mantenía la balanza dentro del poder. El principal beneficiado de esta actitud divisionista y anarquista de Mel Zelaya es el Partido Nacional, porque mientras se mantenga la división de un partido fuerte y poderoso, con más de 100 años de existencia en la vida política del Estado, el Partido Liberal va a seguir perdiendo las elecciones mientras no cambie de actitud, mientras no cambie de mística, y el Partido Nacional, a contrario censo, va a seguir ganando los procesos electorales. Así que no nos perdamos, Raúl, estas crisis son ahorita por levantar el perfil político, porque yo recuerdo que en la campaña a Luis Zelaya le ofrecieron ser el candidato de la alianza, y él despreció esa oportunidad. Y mire que ahora también quiero recordar que cuando asumió el doctor Mauricio Oliva Herrera la presidencia del Congreso, se la ofrecieron al Partido Liberal. Y Mauricio Villeda la despreció y dijo que no, por un pirujo decreto de bajar o mantener estables los precios de la canasta básica. Ahí salieron diciendo que habían decidido apoyar al Partido Nacional para que el doctor Oliva fuera el presidente, y que a cambio habían logrado de que se emitiera un decreto legislativo para que los precios de la canasta se mantuvieran estables. ¿A quién pretenden engañar con eso? Definitivamente, cuando se nombraron a los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral y cuando se nombraron a los actuales miembros del Tribunal Superior de Cuentas, Mauricio Villeda era el presidente del Partido Liberal. Entonces, ¿cómo es que ahora vienen a darle vuelta a la tortilla? Y ahora resulta de que Mel, que era el enemigo del partido, ahora es el gran referente, el gran árbitro dentro del Partido Liberal. Vamos a bloques de oposición como vagón de cola detrás de Mel. Yo estas cosas francamente las veo inconcebibles, y yo creo que ya es tiempo de que hablemos claro, que nos quitemos la careta y digamos las cosas como son. Sí. Antes de presentar al diputado Juan Carlos Elvir, ayer se han reunido los liberales, han estado casi todos los diputados. Esto es lo que pasó, para luego que Juan Carlos nos explique qué han platicado los liberales en la reunión de ayer. Hoy damos un paso al frente como liberales, como partido, unidos. Créanme que hubieron deliberaciones fuertes aquí. Una catarsis interna, como debe ser dentro de la casa de nuestro partido. Pero hemos llegado a una posición única en este momento, en pro del país, en pro de la gobernabilidad y la paz y tranquilidad. Y esa decisión es unánime. Aquí estamos, las autoridades del partido y su bancada electa en pleno. ¿A quién le vamos a poner la banda? Déjenos decidir primero internamente quién le pondría la banda a quién primero. Vamos por fases. Lo primero es la presidencia del Congreso Nacional para darle paz y tranquilidad al país, para darle pesos y contrapesos a nuestra democracia, y después a lo interno del partido tomaremos la decisión de que sea la persona idónea para el bien del país. Nunca hubo aspereza, lo que hubo fue en el entendimiento de que el Partido Liberal tiene que abrirse a todas las fuerzas y ser el punto de encuentro de toda la política hondureña. No es que el Partido Liberal se va a unir a determinada fuerza política, es que va a unir a quien realmente nos dé las posibilidades de poder ser el eje, el balance, el punto medio que permita que Honduras pueda vivir en paz. Eso es lo que el Partido Liberal hoy acaba de lograr. Bien, eso ha pasado ayer. Me avisan si ya está don Mauricio Villeda, el abogado Mauricio Villeda, que es diputado por el departamento de Francisco Morazán en este nuevo Congreso, donde los liberales han alcanzado 26 diputados, 30 libres, 61 el Partido Nacional, 4 la Alianza Patriótica, 1 la EC, 1 la UD, 1 el PINU, y bueno, me falta ahí uno. Si me buscase la tabla que puso Samantha al final, para tener ahí el detalle exacto. Me avisan entonces cuando ya esté el abogado Mauricio Villeda. Está listo. Abogado Mauricio Villeda, antes de don Juan Carlos Elvir, me disculpa Juan Carlos,
quiero darle la participación al abogado Mauricio Villeda Bermúdez, actual diputado liberal por el departamento de Francisco Morazán, es candidato de nuestro instituto político y también expresidente del Central Ejecutivo. Abogado, buenos días. Buenos días, muchas gracias Raúl por la oportunidad. He estado escuchando las participaciones en el foro y hay algunas cosas que hay que puntualizar con respecto a los datos de las últimas 3 elecciones. En primer lugar, que hasta que participó el ingeniero Elvin Santos, lo que había en Honduras era bipartidismo. Era una lucha entre 2 partidos grandes, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Después de eso vino el multipartidismo y fue cuando Mel Zelaya, de quien Elvin fue vicepresidente, se retiró del partido y dividió al Partido Liberal en 2 partes. Y de ahí para acá, la lucha ha sido más dura para el Partido Liberal. Pero muchos de nosotros no nos hemos escondido, hemos dado la cara y hemos luchado por el partido y por sacar adelante el partido. Y hemos estado en la llanura, pero hemos trabajado desde la llanura. Yo recuerdo que con doña Selma fuimos compañeros en el Central Ejecutivo, hasta que ella renunció por una diferencia con un líder del Partido Liberal que ella sabe perfectamente quién es. Juan Carlos, lo conozco muy bien a Juan Carlos, sé que está resentido con Luis Zelaya, pero la esposa de Juan Carlos es la actual suplente de Elvin Santos. Ella fue inscrita como suplente de Elvin Santos, no Juan Carlos, pero sí su esposa. Y está inscrita como suplente y es candidata a diputada suplente por Francisco Morazán. Creo que lo que se está diciendo en ese programa está dividiendo más al partido y lo que hay que buscar es la unidad. Ayer tuvimos una reunión, estábamos los candidatos electos, propietarios suplentes con el Central Ejecutivo y llegamos a una conclusión. La conclusión fue, y Elvin lo acaba de decir en una declaración, que vamos por la presidencia del Congreso Nacional de la República. Tal vez lo que nos puede dividir más adelante es saber con quién vamos a negociar o con quién vamos a platicar para lograr esa presidencia. Algunos estamos de acuerdo en hablar con los partidos de oposición. Otros quieren hablar con los traidores a la patria, con los que violaron la Constitución de la República y que tienen un control de los distintos poderes del Estado y de los órganos contralores del Estado. Pero a pesar de las diferencias internas, el liberalismo lo que quiere es que el Partido Liberal se siga fortaleciendo. Y las críticas internas creo yo que no convienen. Todos nos conocemos en Honduras, todos nos conocemos en política, sabemos cuál es la trayectoria personal de cada uno de nosotros y en el Partido Liberal, pues precisamente, y ya lo hemos dicho varias veces, no todos estamos hechos con papel carbón, sino que tenemos nuestra propia independencia, nuestra propia idiosincrasia dentro de lo que es el liberalismo social y por eso hay matices para actuar en una forma o en otra forma, pero todo respetando a la autoridad. Los estatutos del Partido Liberal fueron diseñados para que exista unidad en el partido, no fueron diseñados para dividir al partido. Y precisamente anoche se leía la dedicatoria de la impresión de los estatutos actuales y se ve cómo distintas personas dentro del partido, todas han buscado lo mejor para el partido. Estar en el Partido Liberal en este momento significa estar en la oposición, significa defender la Constitución. Juan Carlos es profesor de Derecho Constitucional. ¿Y cuántas veces no ha dicho Juan Carlos, pública y privadamente, que lo que hizo el actual presidente de la República está reñido con la Constitución y que se destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y que se pusieron personas que obedecían al presidente actual
que en aquel momento era presidente del Congreso Nacional. Eso no hay que olvidarlo porque es el génesis, es el origen de todos los problemas que tenemos hasta ahora. Yo lo que recomendaría es que sigamos luchando, que sigamos adelante, que nos vinculen y que nos unan los principios liberales y que, igual que pasó anoche, si hay alguna diferencia personal, pues discutámosla privadamente, pero no le demos armas al partido de gobierno para que siga haciendo lo que quiere. El Partido Nacional va a tener que disculparse algún día por lo que le ha hecho a Honduras y por lo que le ha hecho al Partido Liberal. De gobiernos atrás, el enemigo tradicional y principal del liberalismo ha sido el Partido Nacional, y eso no lo podemos perder de vista, de ninguna manera. Hay liberales que votaron en esta última oportunidad a favor de otro partido político pensando que ahí se encarnaba con más fuerza el anti-Jo. Pero el Partido Liberal es constitucionalista. El Partido Liberal defiende la Constitución. El Partido Liberal quiere el Estado de Derecho. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Disculpen la interrupción, pero tanto doña Selma como Juan Carlos me mencionaron y creo yo entonces que no podía quedarme callado. Muchas gracias, Raúl. Han escuchado al abogado Mauricio Villa, actual diputado por el departamento de Francisco Morazán. Juan Carlos, ¿cómo analiza lo que está ocurriendo? Bueno, en primer término, valorar los aspectos que han sucedido antes y después del día de hoy, que van a suceder. Creo yo que una crisis también genera oportunidades, genera vastas oportunidades de poder buscar la manera de resarcir el pasado y buscar la manera de construirlo. Pero obviamente que jamás vamos a construir un futuro si no empezamos a curar un poquito las heridas, a usar lenguajes más sencillos, más pragmáticos también, y que no vayan hiriendo susceptibilidades con respecto a lo que está pasando. Estoy claro también de que el partido puede vivir momentos históricos a futuro. El partido, como toda institución política, le toca asumir riesgos, y obviamente esos riesgos han implicado fallas de repente en las decisiones, que no son las correctas. No quiero aludir a eso porque no voy a construir nada. Pero ayer sucedió un acontecimiento que realmente es histórico. Yo no sabía y desconocía realmente, como miembro del partido, que estas reuniones entre el Central Ejecutivo y la bancada no han sucedido en el pasado. Por lo consiguiente ha sucedido, como lo dijo muy acertadamente Luis Zelaya, una catarsis también de reclamos y de acciones que son prudentes dentro del marco de la diversidad y la pluralidad que el partido tiene y que pueden ayudar a construir el futuro. Descalificar a alguien, descalificar quién es el culpable, creo que, como dice la derrota, tiene varios culpables, la victoria normalmente tiene varios también triunfadores, pero lo más importante de aquí es que construyamos qué es lo que vamos a hacer a futuro. Y esa es la parte valiosa que surgió el día de ayer, cuando el Partido Liberal lo que emite es una proclama firmada por los diputados propietarios solo quiero decirle y algo. suplentes del Partido Liberal. Los diputados propietarios y suplentes y los que estaban ahí no son todo el Partido Liberal. Pero, solo permítame decirle esto. Y en los triunfos, como usted dice, hay cualquier cantidad de ganado, pero en las derrotas, y Luis Zelaya se refiere al fútbol, dice que él jugó a ganar, pero perdió. Entonces, yo también sé de fútbol. Cuando se juega a ganar y se gana, hay felicidad. Solo déjeme plantearle esto. En todo el equipo, en la afición, en los directivos y en todos los seguidores. Cuando se pierde, los culpables son el entrenador o los jugadores. Y si usted pierde una vez, pierde la segunda vez y Honduras no va al Mundial, saquen al entrenador, saquen a esos jugadores. Entonces, los que pierden tienen que analizar por qué se perdió, quiénes son los culpables, ir a poner la cara, que Luis Zelaya es el único que la pone, y los otros también decir, nos equivocamos. Porque como dijo doña Selma Estrada, a mí me consta que mucho liberal quiso participar y no le dieron oportunidad. Creyeron que con
que solo con el grupo de Luis Zelaya iba a ganar las elecciones. Ahí se recibió la derrota más grande de la historia del Partido Liberal. Pero esto yo lo estoy viendo más como una oportunidad, Raúl. Porque como seres humanos, nosotros tenemos derecho también a corregir nuestro camino. Ahora, yo quisiera hacer valer algo que es importante. Es el tema de la institucionalidad. O sea, bien o mal, con todos los defectos que pueda tener, ahí tenemos un central ejecutivo electo. Electo por los liberales que participaron en las elecciones internas. Con esos solo soldados con que vamos a contar para poder hacerlo. Lo que tengo que hacer, o que intentar hacer, es que esos soldados cambien su actitud, busquen la manera de reflexionar con respecto al rumbo que tiene que tomar el partido y llamar a las partes también, porque nunca es malo el diálogo. Y en este caso, esa proclama que se dio hace el día de ayer, ¿a qué insta? ¿A qué busca? ¿Qué es lo que busca? Es abrir el espacio de que el partido se vuelva un interlocutor válido para buscar la manera de encontrar alianzas, para buscar el poder, porque no podemos desconocer que el propósito primordial es buscar el poder. Y en este caso la bancada unificada, con bastante solidez, también respalda la posición del Central Ejecutivo. Ojo, ¿con quién la negociación? Ese es el punto álgido que puede venir a futuro. ¿Hay solidez en esa bancada? ¿Hay unidad en esa bancada? Mire, hay una cosa que... Es que me acaba de decir que hay solidez. Bueno, hay un criterio que debería valerte y valorarse. El 98% de la bancada estaba presente. No por eso, pero a ver, solidez. Disculpe, Juan Carlos, usted tiene experiencia política en lo que estamos aquí y la gente que nos está viendo. Pero ¿va a haber solidez en esa bancada cuando unos quieran apoyar al Partido Nacional, otros se quieran ir con Libre? Otra cosa, cuando vayan a elegir al jefe de la bancada del Partido Liberal, ¿va a haber solidez? Es que mira, me estás condenando a decir algo que no puedo decirlo. Porque primero, en primer término, o lo que me quieres decir tú, es que hay que destruir el Partido Liberal. No, yo te estoy entrevistando como periodista. No, pero la pregunta, yo lo que estoy viendo es las partes positivas y ver qué es lo que se puede hacer. Yo soy nuevo en esta contienda, es que como me decís que hay unidad en la bancada, ojalá, y me gustó lo que dijo don Mauricio Villeda, que va a haber unidad, pero que ya va a desaparecer el lado oscuro y el lado negro. No confundamos la unidad con la unanimidad, que son dos cosas diferentes. Dar expresiones de unidad, firmar un documento, es una expresión de construcción de unidad, no unanimidad. En esa polaridad y en esa pluralidad debe de haber pensamiento para buscar la manera de converger. Lo que sí se expresa el día de ayer es que sí hay intención de buscar la manera de rescatar que el partido llegue al poder nuevamente y buscar la manera de encontrar los espacios. De renunciar a eso es renunciar a que el Partido Liberal deje de existir. Y yo creo que eso no podemos permitirlo. Creo que tenemos que seguir encontrando los puntos de encuentro, los puntos de coincidencia de las partes, por mínimo que sea la agenda. Y no seguir permitiendo, obviamente, que también, porque aquí me da gusto encontrar al abogado Juan Carlos Barrientos, a doña Selma Estrada, con quien nos une una amistad desde hace muchos años, contigo mismo, Raúl, y diversos liberales. Pero no podemos desconocer nosotros que hay fuerzas internas que pueden marcar ese marco de división que usted señala, pero también hay fuerzas externas que quieren vernos en otro escenario que puede ser. Y lo que peor que podemos hacer nosotros es no unirnos ante esas fuerzas externas que son mucho más fuertes y que nos van a terminar de destruir. Tenemos que intentar buscar la manera de acercar a todo el liberalismo, aun si por muy divergente que sea, por muy difícil que sea, escucharlo y buscar la manera de encontrarlo. Por lo menos en mi persona, va a encontrar a alguien que va a intentar construir ese criterio y buscar la manera de actuar con la prudencia adecuada, para que no se sigan cometiendo los mismos yerros en estar rechazando, como dicen, marginando, porque una democracia necesita demócratas, y el Partido Liberal debería de ser y debe de ser el mejor reflejo de la democracia en Honduras. Lamentablemente, como dice, habrán liberales dentro del Partido Liberal que no profesan la ideología liberal, siguen la bandera rojo y blanco, pero no profesan la ideología liberal. Hasta eso hay que convocarlos, hasta eso hay que hacerlos reflexionar. Y cualquiera le va a preguntar a cualquier liberal, ¿usted quiere el partido? ¿Usted quiere el mejor futuro del partido? Pues si quiere el mejor futuro del partido, unámonos. Entendamos que tenemos que hacerlo. Obviamente, ¿cómo lograr hacerlo? Esa es parte de la construcción que no te puedo contestar en este momento. Porque construir una cosa en la forma en que está es complejo, pero no puede abandonarse el pensamiento. Yo creo que uno de los defectos que tuvo el Partido Liberal durante mucho tiempo, el abogado citó algo que es el tema de las elecciones internas, que es el tema de la institucionalidad del partido. No ha faltado visión de hacia dónde caminar con el Partido Liberal. Obviamente que no es fácil construir en estos momentos, pero lo más difícil es abandonar el barco. Lo más difícil es eludir la responsabilidad. Creo que la bancada tiene una buena intención,
Creo que el Central Ejecutivo puede tener una buena intención. Hay otros buenos liberales, como ustedes mismos, como otros liberales, que también tienen una buena intención y que tenemos que intentar la manera de encontrar esos puntos de coincidencia para ver dónde podemos reconstruir. El Partido Liberal, el día de ayer, expresa muy claramente que ante el número de votos con que cuenta, requiere de alianzas. Y algo que he aprendido en la vida, Raúl, si tú nunca expresas una aspiración, jamás lo vas a conquistar. Expresar la aspiración de dirigir el Congreso Nacional es una necesidad. Es decir, si se va a lograr o no se va a lograr, ese es parte del propósito que tenemos en el futuro inmediato. Pero expresar la intención, dadas las circunstancias, porque cualquiera me puede decir a mí que ahorita numéricamente no se va a lograr la presidencia, pero por circunstancias de cómo está el acontecimiento político en estos momentos, y dada la presión externa que existe por el tema del reconocimiento del presidente y el reconocimiento interno también, que involucra el marco de institucionalidad ante la crisis acontecida después de lo que ha sucedido el 26 de noviembre, convoca también al partido de gobierno a hacer una reflexión. Si conviene o no conviene que estas circunstancias sucedan. Una división flagrante dentro del Congreso Nacional es una división externa también en la población afuera. Creo que el gobierno debería de pensar que lo que va a acontecer, no inmediatamente entre el 21 y el 26 que se instala las sesiones preliminares del Congreso y se elige la Junta Directiva del Congreso. Debería pensar, y ni tampoco a los próximos 4 años que va a ejercer el gobierno, si el tribunal ya termina declarando totalmente como va a suceder la presidencia de la República y toda su estructura electa el 26 de noviembre, sino que lo que va a suceder en los próximos años, con el deterioro de esta clase política, con el deterioro de la institucionalidad y la credibilidad de la población que se siente en alguna medida defraudada. Esas manifestaciones que estamos viendo o que vamos a ver a futuro cercano, que para mí hoy tienen bandera, pero en el pasado inmediato no se le quiso poner atención a la más grande manifestación cívica que ha habido en Honduras, que fue la Marcha de las Antorchas, que está rechazando la corrupción, que está rechazando la impunidad, que está rechazando la falta y necesidad de un cambio que no hemos aprendido a hacer o construir dentro de la misma clase política o dentro de la misma hondureñidad. Se convoca un diálogo, un ejemplo, que no va a tener ningún futuro. Ese diálogo va a ser una situación fallida, como ha sucedido en otros pasados. ¿Por qué? Porque los interlocutores están gastados, están deteriorados en su credibilidad. No hay confianza dentro de la estructura política que pueda dirigir apropiadamente el país. Y a eso el Partido Liberal debería de buscar la manera de apostarle como una oportunidad. ¿Tendremos que solventar problemas internos? Estamos de acuerdo. Pero allí deben de haber dos agendas. Una agenda interna para buscar la manera de solventar la problemática interna. E inmediatamente también una agenda externa para buscar la manera de hacer la incidencia política necesaria para buscar la manera de generar mejores niveles de gobernabilidad en un país en crisis que también requiere mayor respuesta hacia la ciudadanía. Antes de pasar con doña Selma, y espero que don Guillermo Escobar Montalbán me aguante unos minutos. Una de las problemas, dice ahora el exdiputado liberal y ahora alcalde, una de las problemáticas grandísimas del Partido Liberal, es Mauricio Arias, es que los diputados se aliaron al Libre o al Partido Nacional, o trabajaron solo por su interés de salir ellos y no trabajaron por partido. En el departamento de Copán, el Partido Liberal ganó alcaldías y dos diputaciones. A nivel presidencial, dice Mauricio Arias, ahora alcalde, fue penoso. Aquí también me dice alguien... Fíjate que ¿sabes cuántos municipios? Copán solo ganó un municipio a nivel de presidente de la República. De 6 municipios a nivel nacional. Copán Ruinas, perdimos también para presidente. Pero ese es un fenómeno que también deberíamos de valorarlo en otra dimensión también. Porque un tema fue el fenómeno. Los liberales están ahí. Lo que sucedió es que el liberalismo consideró que no era Luis Zelaya la persona que podría derrotar a Juan Orlando Hernández y por eso tomó la decisión. Y sobre todo uno vio el fenómeno que pasó en los últimos 2 meses y más cerrado en los últimos días antes de las elecciones, que la gente permanentemente le decía, pero si buscamos responsables de esto, todos tenemos un grado de responsabilidad y yo coincido con lo que Mauricio dice, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos culpa, pero obviamente lo más importante es reflexionar qué es lo que sucedió y qué es lo que se puede hacer a futuro. Porque si vemos aquí,
Mejoramos el nivel de alcaldías municipales, el número de alcaldías municipales. Mantuvimos en alguna medida la bancada, pasó de 27 a 26 diputados. Pero la presidencia de la República. ¿Qué hacer en ese ámbito es el asunto? Y yo diría una cosa que muchas veces se reclama y se dice, que si Luis Zelaya era la persona apropiada por no tener la trayectoria dentro del partido, sí la tenía. Yo pienso que Luis Zelaya ha hecho su esfuerzo y ha hecho bastante. Yo pienso, inclusive respeto mucho lo que don Mauricio Villeda hizo en su momento cuando él se sacó la cara y puso de frente la situación. Respeto mucho eso. Hay que hacer más. Y obviamente que esa es parte de la tarea que tenemos a futuro. Raúl, buenos días. Lo que a los supuestos líderes del Partido Liberal no entienden es que el partido están en cuidados intensivos, ocupan un tratamiento especial y a los nacionalistas no les interesa negociar con ellos porque ya tienen los votos necesarios, pero soñar no cuesta nada. Doña Selma. Yo creo que estamos haciendo dos enfoques totalmente diferentes y es el enfoque interno, que es el que a mí más me preocupa, y el enfoque externo, que es el que en este momento está el Central Ejecutivo imbuido y lo que habla el ingeniero Elvir sobre las acciones propositivas que deben de hacerse, aduce que hay que dejar la historia para buscar dentro de este momento las reformas pertinentes que sean lo bueno para poder encauzar el partido. Yo totalmente de acuerdo. Creo que los principios liberales ya nos definen lo que es una democracia y no voy a hacer incidencia en eso porque creo que todos lo conocemos. Voy a hacer incidencia más que en el tema personal. Las personas que dirigen y cualquier institución que se dirija debe de saber para dónde va, qué es lo que quiere, pero debe haber un trabajo de unidad interno. Debe estar todas las personas, en el caso del Central Ejecutivo, a la hora de tomar una decisión. No deben ir 7 o 3 en contra. Debe haber unificación, debe haber consenso, debe haber una explicación para dónde vamos, qué queremos, y para eso tenemos que hacer un autoexamen. ¿Cuál ha sido el error en que hemos incurrido como persona, yo como candidato o candidata? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿Por qué ciertas personas me dijeron esto? ¿Por qué me dejé arrastrar por las sugerencias de las personas que tengo al lado? Y eso pasa siempre cuando se tiene un poco de poder, siempre se reúne personas determinadas y a todos nos ha pasado. Es ahí donde tener esa altura y esa capacidad para tomar decisiones y saber hacia dónde. Pero si nos hemos cometido errores, y todos hemos cometido errores, ya seguir hablando del pasado en que yo salí, yo renuncié, es cierto, yo renuncié por cierto problema que tuve con Roberto Micheletti, pero además renuncié por la inoperancia, en la falta de una línea de trabajo marcado donde había que ir a visitar, y lo que hoy tiene que hacer el Central Ejecutivo, bajarse, ir a las masas, ir a los dirigentes, incorporar a todo mundo. Un saludo hasta San Pedro, a don Roberto López, al ingeniero Peña también, todos siempre ellos preocupados por qué ese aislamiento que se ha dado dentro del partido. Los estatutos, si ustedes los miran, me he quedado, tal vez no los había visto tan detenidamente, pero los estatutos, estamos trabajando con los estatutos que nos dejó el Partido Libre. ¿Quiénes están en estos estatutos? Patricia Isabel Rodas. ¿Quiénes están? Belinda Martínez. ¿Quiénes están? Está Aldana, Jorge Aldana, Gloria Oquelí. De estos estatutos que los hicieron en el 2008 con una filosofía inclinada hacia el socialismo del siglo XXI, con estos nos estamos manejando. Que tenga cosas buenas, sí, yo creo que tiene cosas buenas. Pero yo creo que es una obligación, y debió haber sido una obligación, dentro de los 2 periodos anteriores a este Central Ejecutivo, que estos estatutos se cambiaran y se pusieran acorde a las circunstancias. Claro, esta es una propuesta que debe de hacerse porque en este momento estamos saturados por otro tipo y la gran problemática de la reelección que se ha dado y de la situación del Tribunal Superior Electoral que nos tiene y las situaciones alrededor que son una coyuntura que permite que estemos en una situación polarizada. Que el momento y la sugerencia es, no podemos seguir con esos estatutos donde personas que están en otro partido son los que tenemos de referentes en estos estatutos del partido.
sino mírenlo ustedes, léanlo ustedes y van a ver que estamos Repítame bajo los las nombres, doña directrices. Selma. ¿Cómo no? Para mí esto es un golpe en la cara que dice: miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal que recibieron promesa de ley en la convención Carlos Roberto Reina y Diaque celebrada el 29 al 30 de mayo del 2005. Nosotros entramos con Mel Zelaya en el 2005 al nuevo periodo. Patricia 2006. Isabel Rodas, presidenta. Belinda María Carías Permítame, Patricia Isabel Rodas, amiga y... Todas amigas del Partido Liberal. Y ahora gran dirigente de Libre. Quisiera aclarar algo. Esos estatutos fueron reformados en esa convención, pero el grueso del estatuto no fue en esa convención cuando se aprobó, que por cierto fue en Ciguatepec esa convención. Así es, así es. Sí, esa convención reformó algunos componentes. Exacto, yo sé que y yo quisiera valer algo porque usted lo eludió. No, yo no quiero que se borre la historia. Dice la expresión que el que borra la historia tiene tendencia a cometer los mismos errores que se cometieron ahí. Pero sí abonar algo que debe de ser. Mire, podemos construir los estatutos que queramos. Yo creo que aquí estamos entrando en un momento en este país, no solamente por el tema partidario, ni por el bien interno del partido. Ya el problema aquí ya no es legal, dice, sino que es moral. Total. Solo una cosa, dice don Mauricio Villeda, me manda aquí, está equivocada la abogada Selma, me dice, se faculta al presidente del Consejo Central Ejecutivo de solicitar ante el Tribunal Supremo Electoral la procedencia constitucional y legal de estos estatutos. Artículo 56, el Consejo Central Ejecutivo emitirá reglamentos de estos estatutos, y lo que dice Juan Carlos, esos estatutos los firmaron primero Jaime Rosenthal Oliva, Adolfo Leonel Zoía, Manuel Zelaya Rosales, Antonio Ortiz Turcios, Octavio Pineda Espinosa, Elizabeth Flores Fley, Jorge Yescas Oliva, Gloria Guadalupe Querí y Jorge Arturo Reina. Pero antes de que los estatutos, Raúl... Solo permítame, don Juan Carlos. Permítame terminar, solo permítame terminar. A donde yo quiero llegar, no es con estos estatutos que vas a venir a ofrecerle que vas a expulsar a la gente. Hacia eso quiero llegar. No es el camino, no es el correcto. Los estatutos son la ley, pero lo que yo quiero es la sensibilidad y la capacidad de diálogo que el partido necesita en este momento. Abran espacios para que así como hubo ayer esa reunión, me parece fantástico. ¿Está en los estatutos? Sí, está en los estatutos. ¿Por qué hasta ahora se hace? Las circunstancias no tienen importancia. Lo importante es que se hizo ayer, se trate esa armonía, ese trabajo, para que conjuntamente la línea de partido vaya hacia los diputados. Y de igual manera, bajar esa línea de partido a la apertura con los diferentes grupos, gremios, dirigencias, para hacer la transformación, no solo a través de esos estatutos, sino también la transformación de lo que el partido necesita. Darle amor, darle cariño, darle apertura y poner en práctica los principios democráticos, que eso es lo más importante. Abogado Barrientos. Sí, yo creo, Raúl, que sinceramente el tema no está puntualmente en los estatutos del partido, porque yo siento que últimamente se ha querido ser como muy legalista de parte del Central Ejecutivo y prácticamente andar con los estatutos en la bolsa y ir a foros de opinión a sacarlos y a decir de que los van a aplicar y que van a ser irrestrictos en cuanto al castigo que debe merecer quien no siga la línea directriz impuesta por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Yo creo que en el pasado hemos visto de experiencias que dentro del Partido Liberal, que es un partido que necesita más bien una catarsis y necesita una renovación y, como decía Juan Carlos Elvir, necesita más bien de más reuniones como las que hubieron ayer, pero donde esas reuniones sirvan más bien para hacerse una autoevaluación, un autoexamen, porque yo decía que en el pasado hemos visto ejemplos donde han hecho expulsiones dentro del Partido Liberal. Yo recuerdo, por ejemplo, que a Roberto Suazo Córdoba lo expulsaron del Partido Liberal, ¿verdad? Carlos Montoya en su momento también fue víctima de una expulsión.
ahorita anda en libre, de manera abierta, participó inclusive como diputado. No, pero ¿y dónde está doña Selma? Don Carlos me dijo, no, ahorita voy al libre, después me regreso. Sí. Y así lo hizo en la primera instancia. Y me lo dijo en la elección pasada. Yo quisiera hablar algo que... Solo un momento. Entonces, este tipo de circunstancias, lógicamente, deben de salir del contexto de actuación de las actuales autoridades del partido, porque no es amenazando a las personas con una expulsión o con una sanción o con el ostracismo dentro de las ejecutorias del partido que vamos a lograr unir al partido. Aquí se necesita un cambio radical en el modo de actuar, porque como decía Juan Carlos Elvir, esto no es una cuestión de leyes, no es una cuestión jurídica, esto es una cuestión moral. Pero dentro de la moralidad política nosotros tenemos que tener otro tipo de actuaciones, porque si yo voy a estar hablando de la unidad del partido, pero voy a ir a ofrecérmele a otro partido político, yo creo que el Partido Liberal debe de tener su propia agenda, debe de tener su propia lucha de oposición, pero nosotros no podemos en manera alguna consentir o creer que es correcto de que el Partido Liberal abandone sus principios y se vaya por los principios de Libre, que se vaya por los principios de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya tiene su propio partido. Entonces nosotros tenemos que tener independencia en el tema de la oposición. Y algo que se ha satanizado aquí en Honduras, yo que he estudiado mucho el tema del parlamentarismo en Europa es muy común que los partidos políticos hagan alianzas, que los partidos políticos tengan negociaciones, porque básicamente lo que un partido político persigue es el poder. Y yo no veo por qué pueda ser malo de que aquí se hagan negociaciones o que aquí se hagan en determinado momento cualquier tipo de acercamientos, porque eso forma parte del intríngulis política. El político debe ser sabio, debe negociar, en lugar de confrontar y en lugar de crear crisis, porque aquí básicamente la costumbre ha sido crear crisis y utilizar gente que ande en las calles vandalizando y que ande creando cualquier tipo de problemas, pero con el objeto de que después me llamen a mí para negociar cuotas de poder. Eso es lo que no debemos permitir, y el Partido Liberal no debe de prestarse para ese tipo de situaciones. Creo que dentro de la gobernanza la paz es lo más importante para el hondureño, y nosotros como Partido Liberal, que hemos sido paradigmas de las reivindicaciones sociales, tenemos que reinventarnos y tenemos que tratar de convencer a la gente que nosotros somos más sanos, más juiciosos y menos anárquicos que otros que en determinado momento han querido usufructuar el poder dentro de la nación, que ya han estado dentro del poder en otros periodos y que no han demostrado absolutamente nada, que llegaron al poder utilizando al Partido Liberal y que después abandonaron los principios del liberalismo y que ahora pretenden erguirse como los grandes responsables de la institucionalidad democrática dentro del Estado. Eso no lo debemos de permitir. Los liberales debemos de volver por nuestros fueros, pero hacerlo de manera inteligente, llamando a toda la membresía, llamando a toda aquella gente que se excluyó, a toda aquella gente que se apartó, a toda aquella gente que no se le quiso tomar en cuenta, a toda aquella gente que se hizo a un lado por intereses mezquinos y por resentimientos personales. Ese tipo de cosas ya no deben suceder, y a nadie le debe de extrañar que en el Partido Liberal hayan disensos, porque el Partido Liberal es un partido de lucha, un partido de discusión, un partido horizontal. Aquí no somos verticales, aquí no estamos en el ejército. Correcto. Aquí no estamos dentro del Partido Nacional, donde usted tiene prohibido ir en contra de lo que dice el líder. Aquí nosotros somos seres pensantes, que nos hemos caracterizado precisamente por eso. Así que ojalá que estas reuniones sigan, pero que se lleven a cabo permitiendo el disenso y permitiendo la discusión para sacar nuevas ideas. Pero esa actitud dictatorial de querer imponer que si no hacen lo que yo digo los voy a expulsar, o que si en determinado momento no hacen lo que yo digo los voy a sancionar, eso debe desaparecer dentro del lenguaje de un buen liberal. Bien, a don Guillermo Escobar le agradezco por la espera, voy con él. Antes de la pausa quiero pedir disculpas a Mauricio Arias. No era Mauricio Arias que me hablaba, yo tenía ese número a nombre de Mauricio Arias, pero también quiero decirle a la gente, yo no soy caja de resonancia de nadie. El que quiere opinar que dé su nombre, pero porque es fácil decir Raúl diga tal cosa. No, muchas gracias. Aquí que cada quien diga me llamo tal y esta es mi opinión.
Guillermo Escobar, adelante, Guillermo Escobar Montalbán. Gusto en saludarte, Raúl Valladares, gracias siempre por la lucha que haces por este instituto político del Partido Liberal de Honduras. Un saludo también a Juan Carlos Barrientos, mi amigo personal y colega, también a Selmita, y un saludo a Juan Carlos también, que lo estimo mucho. Raúl, el primer violador de los estatutos del Partido Liberal, y con esto no quiero meterle más leña al fuego, pero el primer violador de los estatutos del Partido Liberal de Honduras, y yo lo ando con pelos en la lengua, se llama Mauricio Villeda, cuando permitió la inscripción de un ciudadano neófito en política y desconocido en política, como lo es Luis Zelaya. Luis Zelaya viene nuevo en política, nadie lo conocía en el partido y ya se sabía el resultado que iba a tener. Aunado a esto, no permitió la participación de que se inscribiera este ciudadano con el movimiento Nueva Guardia en el Tribunal Supremo Electoral. Dieron orden a través de Mauricio Villeda de que no inscribiera en mi movimiento para participar en las elecciones internas del Partido Liberal cuando nos tocó participar y teníamos organizado todo el movimiento. Hasta el día de hoy no he tenido el honor. Bien, se cayó la llamada. Una pausa y continuamos. Bien, me escribió el abogado Mauricio Villeda, dije, la Comisión Nacional Electoral tomó esas decisiones, no el Central Ejecutivo. Montalbán no presentó nivel mínimo. Montalbán no presentó nivel mínimo para inscribir. Quien lo descalificó fue el Tribunal Supremo Electoral, no el Partido Liberal. Para cargo de dirección del Partido Liberal no presentó una sola planilla. Renunció al Partido Liberal Guillermo Escobar Montalbán y se fue con Mel. Eso me dice el abogado Mauricio Villeda. No le corté la llamada a don Guillermo Escobar, se cayó la llamada. Me avisan si está en línea, le voy a dar un par de minutos más por derecho que estaba en el uso de la palabra. Juan Carlos Elvir. Sí, yo mencionaba extra micrófono y extra cámara. Yo coincido con muchos de los aspectos que están mencionando nuestros compañeros del panel. Sí ser claro en algo, queremos construir. Y para construir hay que buscar la manera de encontrar las partes buenas que existen dentro de la estructura, buscar la manera de planificar, así que eso es lo que se quiere, que es una parte importante, escuchar. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. El diálogo comienza hoy, nunca termina, pero yo quiero rescatar algo importante. Ayer se dio un acontecimiento histórico. Primera vez que el Central Ejecutivo se reúne con su bancada como autoridad. Esto debe de repetirse con los alcaldes municipales. Deben de abrirse foros de diálogo, y voy a sugerirlo, que sean foros de diálogo para convocar a toda la membresía beligerante, que como ustedes deben de opinar y tienen todo el derecho de opinar, y también otra parte importante en el interior del país. Porque yo le quiero señalar algo que es lo que se vive aquí en Tegucigalpa, de repente a veces difiere de lo que sucede en el interior del país. Y no escuchar la otra parte va a ser muy importante. Y otro aspecto que debe de valorarse, manejar esa agenda interna buscando la manera de encontrar los espacios y los encuentros que puedan reconstruir el tejido de este partido y buscar la manera de fortalecerlo lo más que se pueda. Pero también nunca abandonar la agenda de incidencia externa también. Estamos ante un momento histórico. Los reflejos de lo que pasó el 26 de noviembre no podemos abandonarlos. Está bien, una parte del liberalismo marcó hacia otro partido. Eso significa que el partido debe renovar pensamiento, debe renovar también acción para buscar la manera de atraer al liberalismo, porque el liberalismo está ahí, fueron los que votaron por los alcaldes, fueron los que votaron por los diputados en alguna medida, pero necesitamos rescatar eso y también ser también parte de atractiva hacia ese voto independiente para poder aspirar a llegar nuevamente a la presidencia de la República. Y en esa construcción también aprender a permear algo que debe de suceder. Antes de 2009, el Partido Nacional y el Partido Liberal era más fácil la labor de interlocución entre dos partidos políticos. Hoy es un multipartidismo y con toda la tendencia que va, de repente se van a crear otras fuerzas políticas. No las de maletín que se utilizan para las mesas electorales, pero sí otras fuerzas políticas que puedan surgir.
Y el partido tiene que prepararse también para esos mecanismos de conversación con otros interlocutores y buscar las alianzas pertinentes. Ese puede ser un primer ejercicio. Y respeto mucho lo que dijo extracámara el abogado Juan Carlos Barrientos. Sí, siempre sin perder la identidad. Pero esa identidad debe de fortalecerse también en el pensamiento y la acción. Yo les comentaba que yo fui una de las víctimas por mi libertad, creyendo en la libertad de expresión en este país, por haber emitido un documento de 10 páginas de reflexión en el 2 de junio del 2009. El documento se terminó llamando La Cuarta Urna, un mal necesario. ¿Qué es lo que intentaba transmitir? Poner en orden mi pensamiento de por qué todas las estructuras, los grupos de poder, los partidos políticos y algunos sectores se oponían, y unos por qué a favor del tema de la constituyente, en el tema social, en el tema económico, en el tema político, y buscando la manera, siendo crítico, a favor y en contra. Pero ¿qué pasó? Fui sometido a estar dentro de las 40 personas que se indicaban que estaban a favor de la cuarta urna. Yo no estoy con criterios extremos en este país. Sí estoy a favor de la institucionalidad, sí estoy a favor de buscar los mecanismos que nos pongan en el escenario, en el contexto de la clase política, porque hemos cometido graves errores como clase política. Tenemos una deuda social con un 68% de la población en extrema pobreza, 40% de esos viviendo con menos de $2 diarios, y no responder a esa actitud significa que el Estado no tiene un sentido de existencia y significa que los partidos políticos no están haciendo su función dentro de la estructura política para buscar la manera de llegar al poder. No tiene sentido ninguna de las acciones que hagamos. Cualquier discusión podemos llegar a divergencia acá, pero no tiene ningún sentido si no buscamos el beneficio de las mayorías y buscar la manera de guardar el equilibrio de gobernabilidad tan necesario en un país que se encuentra sumergido en una profunda crisis y que tarde o temprano, o ya nos empieza a pasar la factura, desde el deterioro de la institucionalidad, de la falta de credibilidad de las personas en su sistema, y por consiguiente también a los políticos. La credibilidad nuestra está de por medio. Bueno, con menos de 50 lempiras entonces, eso de menos de $2, aquí es en lempiras la cosa. Y porque la gente no entiende, eso lo aprendí hace muchos años en la radio. Don Guillermo Escobar, un par de minutos, porque ya pues estamos por irnos y... Bien, se cortó la llamada. Doña Selma, su participación final, ¿cómo analiza el futuro del Partido Liberal, el futuro del país también? Yo creo que barreras siempre van a existir, pero lo que no tenemos que tener son barreras mentales. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que educarnos, los que estamos dentro del partido. El problema del partido por años, y no hace 3 años, 4 años, hace años que el partido dejó de preparar a su gente, hombres y mujeres, juventud. Por lo tanto, hemos perdido liderazgo, hemos perdido amor hacia el partido, desconocemos cuál es la filosofía, la doctrina, en qué radica. Y para eso, entonces, hay que hacer, yo pienso que lo más pronto posible, reuniones de trabajo, una planificación desde el Central Ejecutivo. Nosotros quisimos hacer con un grupo del Central Ejecutivo, en el periodo que estaba Villeda Bermúdez, un trabajo para viendo cuál era todo lo malo que el partido había hecho en el transcurso de su vida y cuál era todo lo bueno, quiénes eran las personas, qué se podía hacer, con un fin de tener una meta como una empresa, donde desde la presidencia del Central Ejecutivo se haga un trabajo global y donde cada secretaría se conjugue con las otras secretarías para lograr el objetivo primordial como el objetivo inmediato, porque no estoy de acuerdo que cada secretaría independientemente ande haciendo a lo que piensa y a lo que quiere cada persona, y en esa manera no se construye. Entonces, ese y el principio que tenemos la trilogía, sumar, unir, vencer, mientras más abramos los espacios desde el Central Ejecutivo, desde bajar hacia sus masas, de visitar a todos los consejos municipales, consejos departamentales, conocer los líderes, que se sientan ellos que son escuchados, porque el reclamo que hoy y ayer alguna gente me ha dicho, diga por favor que ya no queremos que nos excluyan, que aquí estamos, que siempre hemos estado. Errores se cometen, es tiempo hoy de corregir, hay que ver el futuro, tenemos buenos hombres y buenas mujeres
quiero hacer una mención al gran trabajo que hizo la señora de Celaya, Ana Lucía Celaya, una mujer que me impresiona por su capacidad de diálogo, su manera de expresarse, su capacitación, y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres. Quisiera solamente decir, no se le olviden, por favor, que la ley electoral dice que el 10% del monto de la deuda pública que ustedes reciban como institución de partido, el 10% le pertenece a la Secretaría de la Mujer para el tema de capacitación. Y en general necesitamos capacitación todos los liberales y los no liberales también que quieran, como decía Elvir, para poder abrir espacios. Solo quiero terminar leyendo esto. El liberalismo es un sistema político de vanguardia, o sea, que va al frente, porque se ubica en los anhelos del pueblo, redime a los oprimidos, implementa justicia y garantiza la paz y el bienestar ciudadano. Estas son una de las metas que las tenemos que ir, romper con la corrupción, que tenemos personas corruptas dentro del entorno, sí las tenemos. Y en ese sentido yo creo que la búsqueda, la aplicación, la ética y la moral, la transparencia que se necesita como principios y más que todo el tema de derechos humanos. El Partido Liberal es una institución de doctrina amplia, de pensamiento, de derecho, de independencia, de libertad de expresión y de respeto a los derechos humanos. En eso se basa para la búsqueda del poder en beneficio de las mayorías. Muchas gracias. Gracias, doña Selma, por su participación esta mañana. La abogada Selma Estrada de Uclés. Don Juan Carlos Barrientos, abogado, sus conclusiones, cómo visualiza, pero antes quiero leer, aquí me está escribiendo dos liberales muy reconocidos aquí en Francisco Morazán. Está Mauricio Montoya, me dice, qué pesar me da el Partido Liberal, Raúl, la verdad, saludos a todos. Nelson, que me escribe, ¿qué diferencia cuando la experiencia hace un aporte? ¿Qué foro más constructivo? ¿Qué diferencia cuando la experiencia hace su aporte al gran Partido Liberal? Dice el doctor Nelson Licona. Abogado Juan Carlos Barrientos. Yo creo, Raúl, que ha llegado el momento de que se produzca una gran reconciliación nacional dentro del Partido Liberal. Que en vez de andar pidiendo perdón a otros partidos políticos, nos pidamos perdón nosotros mismos los liberales, que sanemos las heridas que dejó la campaña, que recapacitemos en cuanto a que dejemos de estar diciendo estos son del lado oscuro, hay que sacarlos, o estos son del lado negro, hay que sacarlos. Yo creo que eso debe desaparecer ya dentro del Partido Liberal. Nosotros no podemos pedirle a la nación que confíe en nosotros si no se produce a lo interno del partido una reconciliación donde recapacitemos puntualmente. Yo creo que el partido también debe de renovarse, debe de profesionalizarse. Hay otros partidos que tienen una escuela de liderazgo, nosotros no la tenemos. Tenemos que renovar el Instituto de Capacitación Política, tenemos que darle al partido nuevos estatutos, tenemos que verdaderamente crear instituciones. A mí me gusta, por ejemplo, mencionar a la Fundación Juan Manuel Gálvez, que trabaja activamente no solamente en el plano jurídico, sino que en el plano económico, en el plano social, en el plano de la ciencia política, para tratar de formar líderes en la juventud. El partido tiene que renovarse, abrir espacios, que no solamente las mismas personas quieran participar. Debemos de pedirle al candidato que tenga mayor apertura, que se desasfixie de esa argolla que en la campaña política lo mantuvo cautivo. Él tiene ahora que salir y platicar con todos los liberales y quitarse todas las telarañas de la mente, porque en el Partido Liberal no hay lado oscuro. En el Partido Liberal lo que vemos somos personas pensantes, personas que queremos a Honduras y personas que nuestra participación es únicamente para engrandecer al gran Partido Liberal de Honduras. Gracias al abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos. Cerramos con el diputado Juan Carlos Elvir. Juan Carlos. Solamente acotar algo que es importante. Yo creo que las opiniones del abogado Juan Carlos Barrientos, de Selma Estrada, que tengo mucho respeto y admiración, son muy importantes. Y quiero decirle que yo personalmente, algunos lo vieron por los medios, pero vamos a hacer la incidencia correspondiente. El partido tiene una gran oportunidad.
yo lo veo hacia el interior y lo veo hacia el externo. Hacia el interior, en reconstruir su tejido, en reconstruir su institucionalidad, en buscar la manera de también de modernizarse, también de actualizar todo ese, no solamente modernizarse en el aspecto tecnológico y lo que puede ser, sino que también en su estructura también de repente que puede significar la reforma de los estatutos o bien la construcción de nuevos estatutos, porque a veces se vuelven anacrónicos en el tiempo y ante la movilidad de la estructura democrática y política en el país. Y hacia el exterior en la incidencia, tenemos que caminar rápidamente. Yo precisamente planteaba algo y le voy a dar una respuesta a Raúl con respecto al tema de lo numérico en el Congreso Nacional por buscar la presidencia. El Partido Nacional no debe de ver la elección de la Junta Directiva a la inmediatez de lograr los 65 votos, o 68 votos, como dicen. Hacer esa acción y demostrar autoridad le puede dar un resultado inmediato, pero a corto plazo va a tener dificultades también. Tiene que buscar los consensos. Un Congreso con mayoría simple es un Congreso anacrónico, es un Congreso desfasado. Esa división ahí se va a reflejar en las calles, se va a reflejar también en la insatisfacción de la ciudadanía. Tienen una oportunidad histórica los nacionalistas también de construir democracia. Y la democracia se construye con demócratas, no con dictadores. Y la democracia invita también a compartir el poder, a buscar la manera de encontrar los consensos que tengan que hacerlo. No un voto, ni una mayoría se va a hacer. Son los consensos. Y los consensos significan tendencia a buscar hasta donde se pueda la unanimidad en los criterios de pensamientos diferentes. No hacerlo les va a dar resultados inmediatos, pero dentro de corto plazo van a tener dificultades. Y apelar a ese criterio de esa aspiración de esta bancada que intenta también internamente reconstruir y hacer esa catarsis que permita reflexionar de que somos auténticos liberales, todos tenemos valores, todos tenemos buena fe y que tenemos que intentar rescatar el partido en esta lucha por buscar la manera de rescatar también y contribuir a la democracia en Honduras. No solamente nuestra actividad individual o individual como partido, sino que también colectiva en el marco del escenario político presente y futuro del país. Bien, nos vamos. Lo que Juan Carlos dice es cierto, el Partido Liberal debe hacer la fuerza, pero no creo que los nacionalistas estén pensando, sacando 61 diputados que sacaron más que la vez pasada, que ahora van a entregar el Congreso. Pero hay tiempo para hablar de eso. De la luna. Hoy hemos estado hablando del Partido Liberal de Honduras y de lo que será la conformación del Congreso. Buenos días, gracias a todos, sigan con Canal 11. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.